que además el caso Lanrón data del 2007, 2008, y estábamos hoy en día en este, si mal no recuerdo, el año pasado. Yo sí sentía la necesidad de buscar el diálogo con la sala superior. Es parte del derecho que tenemos, de la posibilidad que tenemos los magistrados, que mientras no existe una jurisprudencia, porque habiendo jurisprudencia es obligatoria para todos, en este caso, ante esta situación, y con el criterio que en el caso concreto consideraban, fue que buscamos el diálogo con la sala superior. Sala superior, en efecto, resuelve una contradicción de criterios en donde determina que precisamente el desahogo de vías de cadenas impugnativas no puede generar afectaciones al derecho de equidad. Hoy en día es una jurisprudencia dictada en contradicción y desde luego hoy en día nos resulta obligatorio para todos. Pero esa fue la razón por la que yo consideré que este paso por el tribunal local podía haber sido el que generara estas condiciones de inequidad, y a partir de ahí, en uso de todos estos elementos, fue que tomé esa decisión. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, consejero, por favor. Gracias, buenos días. Primero que nada, gracias por compartir esas reflexiones. Una enorme felicitación por la trayectoria que escucho que tiene usted, magistrado Oliveros, desde luego también. Dos preguntas. En el curso de nulidades recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hacía una reflexión respecto al tiempo que tienen para impugnar los actores políticos determinaciones de carácter administrativo. En este caso, sobre todo para los resultados electorales, que son 4 días solamente, y se hacía la reflexión dentro de ese curso de que tal vez sería alimento para el legislador, como usted menciona en otro caso, ampliar estos términos para que se pueda dar de manera efectiva la garantía de la administración de justicia con un debido recaudamiento de pruebas, además de la flexibilización que usted menciona. Eso en primera instancia. En segundo lugar, me gustaría saber su perspectiva respecto, no necesariamente al cumplimiento del principio de máxima publicidad, pero en ejercicio un poco de ese principio, de publicar no solamente las sentencias, las resoluciones, los autos, sino también publicar los medios de impugnación que presentan los litigantes. Bueno, en relación con el tema de los plazos, efectivamente, desde que se configura la ley, bueno, prácticamente, y esta es una norma que existe y está vigente desde 1990-91, cuando se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el libro séptimo, precisamente, que formaba parte de ese COFIPE, mejor conocido, se estaba el libro, precisamente, ya de los medios de impugnación. Y el plazo de los 4 días, de los 3 días incluso, que en aquel entonces existían, obedecía precisamente al avance del proceso electoral. Cómputos, impugnas, y desde luego siempre con el oriente de que se detenía esta primera instancia que resolver el día 3 de agosto. Luego tenía que haber una segunda instancia. Me refiero básicamente, perdón, ahí permítanme aclarar, el COFIPE trae estos plazos, pero a partir de la reforma que se dio en septiembre de 1993, que se desaparecen los colegios electorales, se crea una sala de segunda instancia, y entonces sí, la manera de suplir la calificación ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados se da en estas 2 instancias que estoy comentando. Pero a final de cuentas todo responde a la necesidad de resolver pronto y tener calificaciones lo más pronto que sea posible para permitir la toma de posición correspondiente. Esto sin duda alguna ha sufrido unos cambios interesantes. De hecho, el proceso electoral pasado, cuando las elecciones se mandaron para el mes de junio, a nosotros por ahí algún artículo de la Ley de Medios de Impugnación nos obligaba a resolver todas las impugnaciones en 3 semanas. Entonces, sí, precisamente ahí hay un aspecto que se puede ponderar para una probable reforma. Hoy en día prácticamente pudimos observar que el 75% de los cómputos distritales fueron objeto de un nuevo escrutinio, y como consecuencia de ello también las labores
de la autoridad electoral, pues se vienen obstaculizando o vienen desde luego aplazándose los plazos. Lo que no se modifica es la fecha límite para resolver las instancias. Entonces, precisamente, parte de lo que usted apunta, señor consejero, que puede ser materia de un análisis a partir de esta realidad de que se llevan a cabo nuevos escrutinios y cómputos a nivel municipal, distrital, pues sí debe existir alguna posibilidad de ampliar o de considerar esta ampliación de los plazos. Tenemos otro problema. Hoy en día la tendencia, o al menos así se ha manifestado, es a reducir el tiempo que hay entre la calificación y la toma de posesión de las autoridades. En el caso de las elecciones de diputados y de senadores, pues quizá no es tanto el problema, porque el 1 de septiembre toman posesión y tiene que quedar resuelto, aún en la segunda instancia, más tardar el 19 de agosto. Son escasos días que solo permiten la realización del cómputo de circunscripción plurinominal y la asignación de diputados de representación proporcional, y existe este recurso de reconsideración para cuestionar la asignación de representación proporcional, en el cual solamente se establecen 48 horas para impugnar. Entonces, si la ley dice que el 24 de agosto se debe realizar la asignación de representación proporcional, más las 48 horas, 25-26 de agosto, más o menos, momentos más, momentos menos, y el tribunal debe de resolver esta impugnación a más tardar el día 28 de agosto. Es decir, no existe en ningún ordenamiento procesal un plazo de 48 horas para impugnar una asignación de representación proporcional. Pero también es complejo en 48 horas resolver una impugnación que pueda traer aspectos de sobre su representación, aspectos de paridad, y desde luego puede existir alguna revisión en este sentido. Yo creo que hay una gran oportunidad que tiene el legislador para que sea este y varios temas más. Yo creo que podríamos reflexionar, a lo mejor un foro completo, y cada quien desde su trinchera podría comentar todos esos aspectos que eventualmente pudieran ser materia de un perfeccionamiento. Cabe señalar algo, y eso estamos ante una oportunidad muy fundamental. En nuestro país, desde 1989, las reformas a la legislación electoral son de carácter reactivo. ¿Qué significa esto? Que aquel que impugnó los resultados y aquel que no se conformó con esos veredictos oficiales siempre tiene una razón para impugnar, y dice: perdí la elección por esto, y por eso a la hora que nos sentemos para una nueva reforma electoral vamos a solucionar esta problemática. Y así vimos las reformas del 93, del 96, después del proceso electoral de 2000 tuvimos ahí una pequeña reforma, 2008 también, etc. Ahora estamos por primera vez ante la oportunidad de no hacer una reforma reactiva a partir de la manera como se presentó el comportamiento electoral de nuestro país. Realmente puede haber una reforma que pudiera ser técnica, es decir, que sean los propios integrantes de las autoridades electorales los que busquen la posibilidad de hacer más eficaz la manera como se ven las elecciones. Aún así, tenemos elecciones técnicamente perfectas, pero creo que hay varios aspectos que se pueden actualizar, y creo que ahí es donde está la gran oportunidad para el legislador hoy en día de poder hacer una reforma electoral que no responda a las necesidades de justicia o a los reclamos de quien no estuvo conforme con la elección, sino más bien una reforma que tenga matices para perfeccionar los procedimientos que actualmente existen y sobre todo hacerlos actuales a la realidad que hoy en día se priva. En el caso de la segunda consulta, desde luego los tribunales debemos estar abiertos a todo, desde cuando llega un medio de impugnación, a qué magistrado se le va a entregar, a qué le corresponde por el turno, tener muy claro el turno. Ese es uno de los aspectos fundamentales de toda presidencia de un tribunal, que exista una claridad y certeza total respecto a los turnos de todos los medios de impugnación. El conocimiento de las impugnaciones, el acceso de los terceros interesados. Ahí hay una parte muy importante de esto. Cualquier actuación que lleve a cabo el magistrado instructor también debe tener una máxima publicidad. ¿Por qué? Porque las partes deben estar enteradas de cualquier diligencia, cualquier aspecto que en su momento el magistrado considere necesario para estar en actitudes de resolver esa impugnación. Las sesiones, pues desde luego, son públicas, y esto garantiza precisamente que de primera mano los ciudadanos
conozcan cuáles son los comentarios, cuáles son las razones que eventualmente se emitieron o se tomaron en consideración para emitir una sesión pública. Las discusiones, el proceso de toma de decisiones también es importante. Y lo fundamental, el acceso a sentencias claras. Ya no estamos en la época, a mí me tocó vivir una época en los años 90 en donde una sentencia valía por el número de hojas que tenía. Si tenías una sentencia de 100 hojas, no, como que le falta carnita a tu sentencia. Ya una sentencia de 200, 300 hojas o más, ya era de peso, y sí, efectivamente, era una sentencia de peso por la cantidad de hojas que se utilizaban, en donde habían transcripciones, esas sentencias que todavía alcanzamos a ver en algunos espacios jurisdiccionales, donde, y la parte actora dice esto, y transcribes toda la demanda, y la autoridad en su sentencia dijo esto, y transcribimos, y luego después a la hora de analizar los agravios, otra vez, y aquí está lo que dijo la parte actora, y luego hago un resumen, y luego nos vamos con jurisprudencias, como en el básquetbol, cuando la pelotita está girando en el aro, y estamos esperando ya que caiga o se salga, pero al final de cuentas, así eran nuestras resoluciones. Hoy en día, se ha sistematizado la manera como se presentan nuestros criterios. Tenemos nosotros en Sala Regional Jalapa un formato de sentencias ciudadanas, muy concretas, muy claras, en donde desde el principio lo primero que lee el ciudadano es, ¿te dieron o no te dieron la razón? Antes, los litigantes que hacíamos, nos íbamos hasta el final, sí, lo ganamos, sí, lo perdimos, ese tribunal, etcétera, ¿no? Hoy en día, sentencias claras, concretas desde el principio, ¿te doy o no te doy la razón? De manera clara, precisa y concisa, te digo por qué tuviste o no la razón. Y no solamente queda ahí, sino difundirlo, acercar precisamente a los ciudadanos, a nuestros criterios, a todo lo que viene siendo la labor jurisdiccional. Y ahí es donde está la parte de la sentencia. En el aspecto de la confianza también hay una cosa muy importante. Nosotros nos reunimos constantemente con las partes litigantes de los medios de impugnación. Y de acuerdo y en cumplimiento al Código de Ética, tenemos la obligación de recibirlos en las instalaciones de la sala regional, no en ningún otro lugar. Y si nos reunimos con una de las partes, tenemos que publicarlo, tenemos que decir, tuvimos audiencia de alegatos con tal parte. Y si la parte colitigante decide acudir, porque generalmente eso ocurre, ya llegó el actor, pues yo, tercer interesado, también voy a que me den audiencia. Los recibimos. Y todas las audiencias, todas las reuniones que hay con las partes litigantes se suben y se hacen de conocimiento de todos. Incluso tenemos un reglamento que permite darle solvencia a esta manera como se llevan a cabo las sesiones de alegatos. ¿Para qué? Para que en todo momento tengamos una equidad hasta en la manera como se llevan a cabo los alegatos. Y es un aspecto que también busca dar mucha confianza a la labor jurisdiccional. Muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias, secretario. Enseguida contamos con la participación del doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Me permito leer una reseña curricular del doctor José Oliveros Ruiz. José Oliveros es doctor, maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Madrid, España. Autor y coautor de distintas obras, entre las cuales destacan el tema de la fiscalización de las elecciones, la interpretación y argumentación en la justicia electoral en el país. Es investigador nivel C con licencia de la Universidad Veracruzana, secretario de Estudio y Cuenta Regional y coordinador de ponencia, subdirector de enlace técnico en el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, secretario e instructor regional, secretario de Estudio y Cuenta y secretario auxiliar de acuerdos en la Sala Superior del Tribunal, miembro activo de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, designado desde diciembre de 2015 como magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
y desde diciembre de 2017 como presidente. Queda con ustedes el doctor José Oliveros Ruiz. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Es para mí motivo de gran satisfacción estar aquí en una aula universitaria porque como profesor tengo la convicción de que la universidad es el espacio donde deben discutirse las ideas, donde debe haber esa libertad justamente para poder discernir los grandes problemas que aquejan al país y al Estado en particular. También agradecer desde luego al consejero Juan Manuel Barajas, quien tuvo la distinción hacia mi persona de invitarme a participar en este foro. Agradecer también la presencia del presidente del OPLE Veracruz, así como de las señoras y los señores consejeros que nos acompañan el día de hoy. También, por supuesto, el personal de los órganos, del órgano administrativo electoral y de la sala